O sea, Perdón, ahí ¿puedo nosotros opinar? necesitamos Perdón, doctor, el cuerpo a cuerpo. discúlpeme, doctor Sorsoli, usted habló de vacunación. Profesor, ex rector de mis hijos en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Usted habló de vacunación y de los controles de vacunación. Los controles de vacunación se mantienen en los centros de salud donde se hace el seguimiento del niño sano. La vacunación... Pero que no se han perdón, hecho. ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí, ¿Me permite? Sí, claro. Entonces, la Argentina ha sido mencionada internacionalmente por el calendario de vacunación de la escolaridad. Hemos tenido un calendario con 19 vacunas, de las cuales la gestión anterior se encargó de sacar la meningitis, por ejemplo. O no vacunó para el sarampión, lo que debería haber vacunado, y tuvimos brote de sarampión. Y no teníamos pandemia. Y los chicos en ese momento no habían dejado de ir al colegio. Después, con respecto a las viandas escolares, quisiera que el doctor Sorsoli sea invitado a comer las viandas escolares en los colegios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, porque realmente hay demandas de todas las asociaciones de padres y de muchas organizaciones con respecto al contenido de las viandas en los colegios primarios. Entonces, el doctor Sorsoli, yo lo respeto, es sin lugar a dudas una eminencia en educación y demás. Pero él dirigió un colegio nacional Buenos Aires, que es un colegio de élite, con otras condiciones totalmente distintas, que dependen de la Universidad de Buenos Aires, no dependen del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ni de provincia. Ni de provincia y demás. Entonces, más allá de muchas cuestiones que se puedan plantear, nosotros sabemos cuáles son las situaciones en los colegios en cuanto a la nutrición, en cuanto al alimento que reciben, en cuanto a las viandas. De hecho, hemos exigido que los nutricionistas de los centros de salud intervengan en las viandas de los colegios, porque las viandas de los colegios las arman los nutricionistas de las empresas contratadas, que casualmente siempre son las mismas, y que sistemáticamente van cambiando las viandas escolares. Entonces, la primera cuestión es, aunque hoy tengamos la vacuna para todo el mundo, está claro, y lo que están demostrando inclusive los israelíes, es que la inmunidad, la efectividad de la inmunidad se consigue después de la segunda vacuna a los 15 días. Esto es, si las vacunas requieren un mes para aplicarse y 15 días para que la efectividad de la inmunidad sea total, estamos hablando de un mes y medio. Entonces, aunque hoy tuviéramos la vacunación para vacunar a todo el país, es un mes y medio que necesitamos para que actúe la vacuna. Entonces, ¿por qué no pensar algo vinculado con eso, justamente, con la cuestión de la vacuna en relación a los docentes? Que es algo que vengo preguntando y nadie me da ninguna precisión, además, sobre cuándo los van a vacunar. Porque quizás hay precisión sobre los teteos, pero no sobre las vacunas. Deja que cierre el doctor. Pero mi pregunta para ambos es: ¿qué pasa y qué peso tiene la falta de vacunación para los docentes? No tenemos garantizado que los docentes estén vacunados antes de que empiecen las clases. Y usted mismo, doctor, está diciendo que esto va a demorar, las 2 dosis, digamos. Entonces, ¿esto por qué no es un factor a tener en cuenta? ¿Y qué peso tiene esto? Bueno, no sé quién contesta primero, pero en principio quiero decir una cosa. Antes de ser rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, efectivamente hace unos 9 años, era el rector de la Escuela Normal Superior número 1 de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, una de las escuelas más grandes de la ciudad, que tiene niños desde 2 años hasta el profesorado de formación de maestros, o sea, nivel inicial, primario, secundario, que tiene comedor en la escuela y he lidiado con el suministro de la alimentación. Ahora, la cuestión es, aún en esta situación en la que podemos plantear, y lo sé porque la cooperadora de mi escuela lo planteaba, el tema de las viandas, que eran pocas, que eran malas, lo que fuera. Entre eso y alimentos secos hay una distancia enorme. Eso es lo que quiero plantear. Y en la Ciudad de Buenos Aires es una cosa, pero en el conurbano, ¿sí?, donde los comedores escolares son mucho más importantes, para mí resulta prioritario que se reabran. Eso para mí es muy importante. Los comedores escolares. Sí, claro. La escuela tiene un servicio de comedor muy diferente a los que estuvieron abiertos ofrecen todo el año,
No, para nada. No, nos entregaron alimentos secos. Vamos a llamar no estuvieron abiertos. Pero vamos a llamar al ministro de Educación de la provincia. Lo pueden hablar con Juan Grabois. Yo lo hablé con él y efectivamente... Pero hablamos también con el ministro de Educación y de Salud de la provincia de Buenos Aires, o sea que no fue tan la así. Ministra. Bueno, la ministra. No estuvieron abiertos. Sí. Bueno, podemos chequear la información, pero no se entregó alimentos secos. Lo entregaban los docentes. Aquí. Sí, en realidad directivos y el personal docente. No docente de asistencia. No, y docente también. Y docente. Y docente sí, también. Puede ser que algunos hayan participado. Lo que pasa es que me parece a mí que también hay una suerte de subestimación, porque en el fondo los docentes han trabajado arduamente con clases virtuales, han llevado alimentos, han servido alimentos a las familias que iban a buscar la comida al colegio. Y esto lo hemos grabado, lo hemos filmado, lo hemos mostrado. Y no eran solamente fideos y polenta. No, sí, se han contagiado y ha muerto. Y ha muerto. Sí, cantidad. Claro. Por eso, como los médicos. Sí, aparte, tenemos datos aparte discúlpeme, doctor, pero usted está hablando... profesor, discúlpeme, porque usted está hablando de los comedores de hace muchos años, porque los comedores en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires no cocinan más para las escuelas, se reciben viandas. Bueno, entonces... en mi época no se cocinaba. Bueno, entonces... Cuando yo fui rector ya no se cocinaba, había vianda caliente, es lo máximo que había. Se terciarizó el sistema de alimentación. Efectivamente. Se terciarizó el sistema de alimentación de los colegios, y los colegios reciben viandas, no reciben alimentos elaborados ni cocinados en los colegios. Y esto habla ya del declive de inversión en educación en la Ciudad de Buenos Aires, porque estas empresas terciarizadas están sistemáticamente cuestionadas por los padres de los colegios por los contenidos de las viandas. Ha habido denuncias de viandas en mal estado. Entonces, en estas condiciones, la pandemia lo que ha puesto en evidencia es todo el desastre de la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, porque sobre una gestión que bajó la inversión, que terciarizó la alimentación, que no invirtió en infraestructura, que no invirtió en recursos humanos, se desata la pandemia. Me gustaría que haga un cierre, profe, porque tengo que ir a casa de gobierno.